Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Daniel Díaz Acuña, estudiante de Neuropsicología en el Grupo B con el profesor Oscar Erazo Santander, y les voy a mostrar el desarrollo del taller número 2 de Neuropsicología de la Lateralidad y Funciones Ejecutivas. Bueno, el primer artículo que les voy a mostrar se trata sobre la epilepsia mioclónica juvenil y las disfunciones neurocognitivas y ejecutivas asociadas. Lo primero a resaltar es que los autores en este artículo hacen una aclaración de cómo se conoce a esta epilepsia, a la EMJ por sus siglas, en la actualidad y cómo se conocía antes en el pasado. Pues lo primero a resaltar es que en el pasado se tenía que la EMJ, perdón, era un fallo producido en las interconexiones neuronales en la actividad eléctrica del cerebro cuando se manifestaba. Es decir, cuando se manifestaba la patología, cuando sucedían las crisis, la actividad eléctrica en el cerebro era espontánea y sincrónica. Pero en cambio ahora en la actualidad se dice que la EMJ son fallas en las interconexiones neuronales en las redes de conexión neuronal entre el tálamo y el lóbulo frontal. También se dice que entre el 5 y el 11% de la población mundial presenta la EMJ, es decir, una epilepsia muy común y las personas, digamos, las características principales de las personas que lo padecen es una fotosensibilidad muy alta, es decir, la persona que es afectada por esta patología, por este síndrome, es muy sensible a las altas intensidades lumínicas, no las tolera. Además, también al momento de manifestarse la patología en sí, presenta diferentes tipos de crisis. También el 80% de la población estudiada, ya entrando en asuntos estadísticos de este artículo, el 80% de la población estudiada presenta o utiliza fármacos para el tratamiento para contrarrestar estas crisis. Entonces el fármaco más utilizado para estas personas es el valproato de sodio, y se dice que el tercio de este 80% son a través de la mejoría, a través de los procesos que se han evidenciado en el tratamiento, han sido capaces de suspender el tratamiento farmacológico. Entonces, la EMJ o epilepsia mioclónica juvenil se dice que es una epilepsia generalizada y benigna. Sin embargo, se dice que este síndrome, afecta o tiene relación con fallas en alteraciones de las funciones ejecutivas del lóbulo frontal, teniendo relación con pacientes con lesiones en el lóbulo frontal. De allí que se tengan controles, es decir, de allí que se hagan correlaciones entre diferentes estudios, entre diferentes análisis, para así tener diferentes resultados. Entonces, al hacer estos resultados, estas comparaciones, se tiene que el desempeño en la vida cotidiana de las personas se ve afectado, encontrándose fallas en pruebas que requieren de flexibilidad cognitiva, de formación de conceptos, de pensamiento abstracto, asimismo como otras fallas en funciones ejecutivas que requieren de diferentes actividades cognitivas, pero sin estar presente el lóbulo frontal en su totalidad. Es decir, trabajan funciones ejecutivas en subconjuntos o subsistemas en otras partes del cerebro. Por ejemplo, presentándose la denominación y la memoria auditiva visual, la memoria auditiva y visual. Esto centrándose más en áreas como el lóbulo parietal o el lóbulo occipital y el lóbulo temporal. Bueno, se dice que el tiempo transcurrido afecta a la EMJ, pues toda patología que vaya transcurriendo a través del tiempo va desencadenando más problemas, va evolucionando y por ende se presentan más problemas, teniéndose que estos problemas tienen que ver con síndromes disejecutivos con relación en el lóbulo frontal, presentándose fallas en la fluencia verbal fonológica, en las habilidades de planificación, y se dice que entre mayor tiempo de desarrollo, mayores los trastornos de la memoria auditiva y la visual. Por esto que al
al iniciarse a una edad muy temprana y sin un correcto diagnóstico de la epilepsia miclónica juvenil, es que se van desarrollando estos trastornos de la memoria auditiva y la visual. Es, digamos, un factor determinante. Asimismo, a través de este síndrome se presentan algunas comorbilidades, como por ejemplo que se presenten trastornos del estado de ánimo, como síntomas de ansiedad, trastornos adaptativos, trastornos de la conducta alimentaria, entre otros, entre los cuales un 23% corresponde a trastornos de ansiedad y un 19% a trastornos del estado de ánimo. Este último principalmente en trastornos relacionados a la depresión o depresión leve o depresión moderada que estos pacientes van a sufrir. Pues bueno, la metodología es sencilla. Hubieron 30 pacientes y 29 controles variados por edad, género y escolaridad. Como había explicado antes, los controles digamos, son aquellos resultados estadísticos de otros análisis, de otras investigaciones o de otros estudios que guardan relación entre otros estudios para así hacer una comparación y que así se tenga, digamos, un margen para hacer relaciones estadísticas. Entonces los neuropsicólogos del Centro de Memoria decidieron optar por diferentes recursos en la batería cognitiva, entonces presentándose diversas pruebas, diversas evaluaciones, diferentes tests. Por ejemplo, tenemos el mini examen del estado mental, test de aprendizaje auditivo verbal de Rey, dígitos adelante y atrás, test del trazo parte A y B, figura compleja de Rey, copia y diferido, entre otras. Entonces, los resultados se tienen que la relación de inicio de la epilepsia está entre los 15 años con una evolución promedia en los 18 años, es decir, hubo un margen de evolución promedio entre los pacientes de 3 años. Además, se realizaron electroencefalogramas para corresponder las estructuras del cerebro de los pacientes, encontrándose que 21 electroencefalogramas fueron normales y 9 fueron anormales. Además, se tienen las diferencias y resultados a nivel cognitivo entre los pacientes con la EMJ y los controles, teniendo que pues los pacientes tuvieron peor desempeño en las diferentes evaluaciones a comparación de los controles. Por ejemplo, tenemos peor desempeño por parte de los pacientes en el test IFS, encargado de evaluar funciones ejecutivas, diferencias en el test TMTA, encargado de medir habilidades motoras, visoespaciales, de búsqueda visual y atención sostenida. Diferencias en el mismo test, pero en la parte B, encargado de medir funciones ejecutivas como la flexibilidad mental y la atención dividida. También se presentaron diferencias de las pruebas de dígitos adelante, midiendo la amplitud atencional y la memoria de trabajo simple, así como niveles bajos en la prueba de fluidez fonológica y semántica, pues los pacientes no tenían esa fluidez para encontrar las palabras para expresarse adecuadamente. Además, como habíamos dicho anteriormente, las comorbilidades, un 80% de los pacientes con EMJ son compatibles con depresión leve. También se presenta una mayor ansiedad en los pacientes, pero entre los controles y los pacientes no hay una diferencia significativa en el riesgo de suicidio. Bueno, por último, en este artículo tenemos la parte de la discusión o las conclusiones, en el que tenemos que las personas con EMJ, pues como se ha visto, presentan mayor dificultades en procesos de funciones ejecutivas y atencionales, pues se puede esto relacionar a una mala integración de redes neuronales en el lóbulo frontal. Además, tenemos que los resultados de este estudio reflejan también fallas en el funcionamiento atencional simple y en las habilidades ejecutivas de las personas, de estos pacientes, específicamente en las pruebas que requieren de flexibilidad cognitiva y búsqueda activa de palabras, como habíamos visto en la anterior parte, en la fluidez fonológica y semántica. Pues estos pacientes han perdido, han perdido estas conexiones en la memoria auditiva y la memoria visual, entonces no haciendo relación entre la semántica, lo que es el significado de las palabras, o al momento de encontrarlas en sí, al momento de organizarlas. También se tiene que, como se ha visto, el mayor tiempo sin tratamiento, hace que se tenga una mayor evolución en la patología, presentándose mayores problemas, mayores fallas atencionales. Esto pues se debe a los resultados que se vieron en la prueba de amplitud atencional.
Y una intervención temprana pues ayuda también a la mejora del tratamiento, a la mejora de la calidad de vida de las personas, ya sea con fármacos o no. Bueno, se tiene que los fármacos más utilizados por esta población, por las personas con MJ en este estudio, fueron el ácido valproico y el topiramato. Pues el primer medicamento, el ácido valproico, genera en el organismo, en la persona, genera un enlentecimiento motor y una dosis dependiente. Entonces la persona es dependiente de este medicamento, quiere cada vez más, quiere consumirlo, pues lo necesita, digamos, para relajarse, para mantener un control, pero a la vez este medicamento tiene el efecto de que los vuelve más lentos en las funciones cognitivas. Mientras que el topiramato produce déficit de atención y en la memoria también produce déficits. Esto pues, estos resultados que apuntan a los fármacos pueden tener relación a los diferentes fallos cognitivos que se han presentado en diferentes autores o en diferentes investigaciones también. Pues a pesar de ser una epilepsia benigna, como ya lo había mencionado anteriormente, pues los pacientes presentan fallas en sus procesos cognitivos, principalmente en las funciones ejecutivas, lo cual hace pensar que tiene una relación directa con disfunciones del lóbulo frontal, pues digamos las funciones ejecutivas están en su mayoría conectadas con el lóbulo frontal, con la parte digamos racional del cerebro. Por último, como siempre, el conocer, el comprender y el tratar los estados afectivos de los pacientes ayuda en el manejo de sus tratamientos, ayuda en la mejoría de su calidad de vida en su vida cotidiana. Bueno, ahora vamos a pasar al segundo artículo, el cual trata o se titula Diferencias en tareas de función ejecutiva entre adolescentes y adultos mayores bilingües y monolingües. Bueno, lo primero a resaltar es que hoy en día el lenguaje es un tema de mucha importancia, cobra bastante relevancia en las neurociencias, principalmente el bilingüismo. Pues esta población es poseedora de dos lenguas o las maneja casi en su totalidad, algunas, viéndose que las personas bilingües presentan modificaciones o presentan cambios a nivel estructural y funcional en su cerebro. Su cerebro se modifica a través del lenguaje, a través de la experiencia, pues lo cual es importantísimo para estas mismas. Pues se ha visto en diferentes estudios que el ser bilingüe puede ser un factor de protección ante la demencia en el futuro, ante este deterioro cognitivo. También se tiene que el ser bilingüe tiene ventajas y desventajas, pues para algunos autores. Pues ya veremos más adelante en este estudio, en este artículo, que no se vieron tantas ventajas en las personas bilingües. Bueno, lo referido a otros estudios tienen que las personas bilingües tienen un nivel cognitivo con mejor desempeño en las tareas atencionales, pero tienen dificultades en la evocación de las palabras, en la evocación de recuerdos y en el acceso léxico, presentándose un fenómeno muy común en las personas, principalmente las bilingües, que es el fenómeno de punta lengua o punta de la lengua, el cual es que la persona conoce la palabra que quiere expresar, se sabe el significado, la tiene en la mente o la tiene en la punta de la lengua, como se dice coloquialmente, que no la puede sacar y al final no la puede expresar, y más adelante es que se viene a acordar de la palabra y la dice a sus amigos, a su pareja, a sus familiares, etc. Bueno, esta idea de desventajas del bilingüismo se puede explicar a través de que estas personas están en un ejercicio constante de buscar las palabras relevantes y objetivas, o sea, de buscar entre dos idiomas y no confundirse, no decirle en otro idioma de la persona con quien está hablando, con quien se está expresando. Esto hace que la persona bilingüe desarrolle un sistema altamente competitivo del lenguaje, pues se está concentrando de forma casi inconsciente o en algunos casos consciente de que se está expresando de una forma y no debe hacerlo de otra, debe buscar las palabras adecuadas en el contexto adecuado. Es por esto que estas actividades hacen que el funcionamiento y la estructura del cerebro vaya cambiando a través de la experiencia, se vaya moldeando por el principio de neuroplasticidad.
Entonces, los resultados en los diversos estudios pues son muy variados, principalmente en este que no se tiene tantas ventajas o no se ha visto tantas ventajas en el bilingüismo. Pues por ejemplo algunos estudios revelan que las personas bilingües tienen un mejor desempeño en las habilidades ejecutivas de inhibición, monitoreo de intercambio e información. Pero otros estudios apuntan a que estas personas son más lentas en las tareas que requieren de un procesamiento verbal, pues como se ha visto, estas personas deben estar prácticamente en un constante equilibrio entre los dos lenguajes para evitar equivocarse o para evitar decir palabras que no tienen sentido en una lengua al decirlos en otra. Bueno, la metodología en este caso son dos grupos. Son dos grupos comparativos, entonces 48 participantes monolingües y 56 participantes bilingües. Entre los 48 monolingües se encuentran 24 adolescentes y 24 adultos mayores, mientras que en los 56 pacientes o personas bilingües se tienen 31 adolescentes y 25 adultos mayores. Algo a resaltar es que este estudio es de un contexto peruano, pues en las personas bilingües estas personas manejaban la lengua quechua y el castellano, y mientras que las monolingües manejaban el castellano. Bueno, las pruebas realizadas para evaluar las tareas relacionadas a las funciones ejecutivas incluidas en la batería neuropsicológica en este estudio fueron el test de clasificación de tarjetas Wisconsin para medir la flexibilidad cognitiva, el QoS-Corsi para medir la memoria de trabajo visoespacial, las subescalas de retención de dígitos, secuencia de números y letras de la prueba Wechsler de inteligencia para medir y analizar la memoria de trabajo visual. Además, se tienen también los test de colores y palabras Strobe para valorar el control inhibitorio de las personas. Y por último, el test de fluidez verbal, fonológica y semántica que mide el acceso a la memoria de largo plazo. Los resultados en este estudio, pues como ya les he ido adelantando, muestran que las personas monolingües en este contexto peruano tienen una ventaja mayor ante las personas bilingües. Por ejemplo, en el caso de los participantes bilingües, de las personas monolingües, en el caso de los participantes monolingües, se observó mayores puntuaciones frente a las pruebas de dígitos e inversos que miden la memoria de trabajo y también las pruebas de fluidez fonológico que se encargan de medir el acceso a la memoria a largo plazo, como se ha visto en el último test. Los resultados apuntan que el ser bilingüe o monolingüe ayuda significativamente a las tareas relacionadas a la fluidez verbal, pues a pesar de poder manejar una o dos o más lenguas, pues esto siempre va a ayudar a tener una mayor fluidez verbal, a poder comunicarse de una mejor forma, a seguir practicando, a seguir realizando conexiones interneuronales que permitan un mayor procesamiento cognitivo de la información. Pues estas personas, las personas monolingües en este caso, rindieron mejor en las pruebas de fluidez verbal y se resaltan pues que independientemente de la edad se tiene una velocidad de procesamiento de la persona pues diferente a los de los bilingües. Me vuelvo un momento. Pues se tiene en el caso de la derecha, se puede ver unos números 7, 8, 9, 10 en el que estas imágenes representan, la abajo representa el test de dígitos inversos en el que la persona tiene que leer una serie de números, en este caso están ordenados pero pueden estar en desorden, y la persona tiene que acomodarlos al revés. En este caso podría ser, en vez de 7, 8, 9, 10, la respuesta debe ser 10, 9, 8 y 7. Bueno, en la parte de discusiones o conclusiones se tiene que los resultados obtenidos nos revelan que los adolescentes monolingües tienen un mejor rendimiento, tienen un mayor rendimiento en tareas de control ejecutivo, principalmente las de memoria de trabajo y control inhibitorio, a comparación de los adolescentes bilingües. Además, los adultos mayores monolingües también tuvieron ventajas frente a los adultos mayores bilingües. Pues presentaron mayores rendimientos en componentes que refieren a la memoria de trabajo, en componentes fonológicos que miden el acceso a la memoria de largo plazo, teniendo una comparación, como ya he dicho, entre los adultos mayores monolingües y los adultos mayores bilingües, en los que los monolingües han tenido un mejor rendimiento en las diferentes pruebas. Sin embargo, se tiene que, a pesar de estos resultados no tan positivos,
las poblaciones entre los niños y adolescentes bilingües, principalmente en el caso en el caso de los niños y adolescentes con recursos cognitivos limitados, con bajos recursos económicos, pues el ser bilingüe es un factor que les ayuda en su procesamiento cognitivo, en la adquisición del lenguaje, en el aprendizaje. Entonces es una ventaja global. Pues se tiene también que las ventajas de los adultos mayores monolingües, pues digamos en el futuro no se hacen tan notorias, lo cual hace teorizar que los adultos mayores bilingües presentan digamos un desarrollo más avanzado que les puede ayudar, compensar y hasta proteger frente al deterioro cognitivo o envejecimiento patológico, actuando entonces como un mecanismo de reserva cognitivo. Y en diversos estudios se ha visto que los adultos bilingües tienen hasta síntomas mucho menores de deterioro cognitivo y funciones ejecutivas mucho más avanzadas que las personas monolingües. Inclusive pues las personas bilingües presentan una demencia más tardía. Esto pues como se mencionó ahora mismo, el ser bilingüe puede ser un factor de mecanismo de reserva cognitivo que les ayuda a proteger ante el deterioro cognitivo, ante las patologías de envejecimiento. Y por último, pues los resultados de este estudio, a pesar de que apuntan que los participantes monolingües presentan mayores ventajas en tareas ejecutivas, pues también se tienen una contrastación de que estos resultados entre unos estudios y otros se deben a que, a que los estudios tienen diferentes métodos, metodologías, estudios, métodos de evaluación. Entonces no van a tener siempre los mismos resultados. Asimismo, como se mencionaba al principio de este artículo, muchos otros estudios hablan de ventajas en las personas bilingües, pero en este caso las personas monolingües en este artículo tuvieron mayores ventajas o mayores rendimientos en diferentes pruebas a nivel de los procesos ejecutivos, a nivel del procesamiento cognitivo en general. Y pues eso sería todo. Muchas gracias por la atención prestada.